Muy buenos días a los radioescuchas que nos sintonizan en las frecuencias de Telemetro Radio, a quienes nos ven por streaming a través de Metcon Go, así como en RPC Televisión, en señal de televisión digital terrestre, y a través de las plataformas de Telemetro Cuarto Poder en YouTube. Bienvenidos a la emisión de hoy, viernes 2 de junio del año 2023. En materia internacional, la noticia que más ha encendido las alarmas en el sur del continente tiene que ver con el asesinato de un fiscal de Ecuador, quien fue acribillado por pistoleros en una de las ciudades más violentas del país del sur ayer jueves, en la misma jornada en que la titular de la Fiscalía General del Estado recibió amenazas de muerte. El agente fiscal Leonardo Palacios falleció tras un ataque perpetrado hoy en su contra en la localidad de Durán, cercana a Guayaquil, señaló la Fiscalía General del Estado. Agregó que el funcionario fue atacado tras asistir a una audiencia del juicio contra dos procesados por asesinato. Mientras conducía, unos sujetos lo interceptaron y abrieron fuego. Las autoridades han reunido más de 40 indicios balísticos en el lugar del crimen. Jorge Hadati, jefe policial de Durán, precisó a periodistas que en el auto también viajaba una secretaria de la Fiscalía que afortunadamente resultó ilesa. Terrible la situación de violencia que se vive en Ecuador, que encima está en una situación política tensa por el tema de que hubo una disolución tanto del Parlamento como del órgano ejecutivo, que ha tenido que convocar a elecciones que se realizarán el 18 de agosto para nuevos dignatarios tanto del Parlamento como del órgano ejecutivo. Muy bien. Oiga, y en cosas curiosas, un hombre logró saltar hasta el altar principal de la Basílica de San Pedro en el Vaticano y desnudarse completamente para mostrar unas pinturas en su cuerpo contra la invasión de Rusia a Ucrania. El acto que sucedió a última hora de las tardes de ayer, antes de que el templo cerrara sus puertas, fue difundido en las redes sociales y recogido por el diario local Il Messaggero, que informó que el manifestante resultó detenido e interrogado inmediatamente después. El hombre accedió a la basílica como el resto de los turistas y cruzó la nave central hasta llegar al baldaquino diseñado por Gian Lorenzo Bernini, donde burló el cordón de seguridad y saltó hasta el altar para después desnudarse y mostrar en su espalda un mensaje que decía: salven a los niños en Ucrania. Los guardias del cuerpo de la Gendarmería de la Ciudad del Vaticano, la Guardia Suiza, detuvieron al manifestante, lo obligaron a vestirse y lo llevaron a otra dependencia para interrogarlo. Oiga, y los turistas filmaron al sujeto y subieron el video a redes sociales. Increíble. Y por último, el Senado de Estados Unidos, bajo control demócrata, aprobó ayer el acuerdo logrado entre la Casa Blanca y los republicanos para subir el techo de la deuda, evitando así que el país entrara en suspensión de pagos. Con 63 votos a favor y 36 en contra, el proyecto de ley pasó el último escollo legislativo antes de acabar en el despacho oval para que el presidente Joe Biden estampe su firma. El borrador fue aprobado por el Senado un día después de que la Cámara Baja, la Cámara de Representantes, en manos de los republicanos, le diera su visto bueno y a 4 días para la fecha límite marcada por el Departamento del Tesoro, el lunes próximo, lunes 5 de junio, en la que Estados Unidos hubiera podido incurrir en un impago de su deuda nacional, algo nunca antes visto. Estados Unidos puede respirar tranquila porque con este proceso estamos evitando la suspensión de pagos, dijo poco antes de la votación el líder de la mayoría demócrata en la Cámara, Chuck Schumer. En virtud del pacto logrado, el gasto que no sea de defensa permanecerá igual en el año 2024 y aumentará el 1% en el año fiscal 2025. Asimismo, se endurecen los requisitos de trabajo para acceder a prestaciones sociales, como los cupones de alimentos, y rescinde 28.000 millones de dólares no gastados
que habían sido asignados a programas de ayuda durante la pandemia. En paralelo, se recorta parte de los fondos destinados a la hacienda pública para reasignarlos a partidas que no sean de defensa y contempla la reanudación de los pagos por parte de los estudiantes universitarios de la deuda que tengan acumulada. La aprobación del acuerdo en ambas cámaras del Congreso era crucial para que el país no incurriera en un impago de su deuda pública después de que el pasado enero se alcanzara el techo de la deuda, el límite legal al dinero que Estados Unidos puede pedir prestado para hacer frente a sus compromisos. Haciendo memoria, durante el gobierno de Donald Trump, 5 veces hubo que subir el techo de la deuda. En el gobierno de Biden esta es la primera vez que eso ocurre. Muy bien. Eso lo más importante en materia internacional. Y en el plano local, Flor, tenemos que necesariamente hacer una pequeña reseña, un pequeño análisis de lo sucedido ayer en penúltimo día de la audiencia del caso New Business, en donde terminó la Fiscalía sus alegatos pidiendo la pena máxima para la mayoría de los imputados, pidiendo la absolución para 2 de ellos, específicamente Jack y Salomón Betech, pero pidiendo la condena severa para el resto de los imputados, incluyendo al expresidente Ricardo Martinelli Berrocal. Y bueno, comenzó también el alegato de la defensa, la defensa de todos los imputados, de los llamados a juicio, tratando de desacreditar el trabajo hecho por la Fiscalía. Y bueno, la defensa ha mostrado incluso armas al margen de la audiencia, utilizando los medios de comunicación casualmente que son objeto de este proceso, y otros que no lo son, pero que son también de propiedad o controlados por el señor expresidente Martinelli. Luis Eduardo Camacho, hijo, salió agresivamente diciendo que él ni siquiera tenía acciones en el Panama America, cosa contraria a la que dijo el propio Martinelli en entrevista con NTN 24, la pusimos hace algunos días en este programa. También él dice que no fue Martinelli quien buscó a los inversionistas, sino los inversionistas que lo buscaron a él. Mi pregunta, Guido, ¿exactamente hace alguna diferencia eso? Yo creo que ninguna, pero además, oye, el señor Martinelli cuando era presidente de la República no ocultó sus deseos de adquirir medios de comunicación social. De hecho, él mandaba a la gente abiertamente a leer el Panamá América. Mandaba a la gente a leer el Panamá América. Recordemos el episodio con Hugo Famanía, cuando Hugo le preguntó por qué él conocía los titulares del Panamá América el día anterior, etcétera. O sea, los indicios son múltiples, pero ya no solo indicios, hay confesiones de los que eran sus colaboradores. El señor Ricardo Chanis, que era el presidente de PASA, designado por él, entre otras cosas. Que dijo que el 60% de las acciones pertenecían al señor Martinelli. Entonces, bueno, y Gaby Betech, que dijo que lo llamó por órdenes directas de Ricardo Martinelli, el señor Henry Mizrachi, y le dijo que tenía que recibir un dinero que tenía luego que depositar en la cuenta del Fondo Canasta con el que se compró el medio de comunicación. Y que como a él le parecía que era demasiado dinero, entonces ahí fue donde llamó a su hermano, Mike Betech, y a su socio, el señor Danny Cohen, para que le ayudaran a compartir la operación esa de recibir esos dineros y depositarlos en la cuenta canasta de New Business. También Luis Eduardo Camacho, hijo, hizo alusión nuevamente al hermano de Zuleika Moore. Él resalta eso, hermano de Zuleika Moore, que según él terminó siendo abogado de Ricardo Francolini, en este caso, y de Henry Mizrachi, y que ellos no están sentados allí como deberían estar. ¿Es obligatorio, Guido, que estén ellos habiendo llegado a un acuerdo de pena anterior? A ver, no es obligatorio porque este proceso se surte de acuerdo con lo que establece el Código Judicial y el Sistema Penal Inquisitivo Mixto. El artículo 2044 del Código Judicial
establece que esos testimonios quedan recogidos dentro del expediente. No es obligatorio. Que fuera deseable que esos dos testigos, que son, digamos así, el resto de testigos estrellas de la Fiscalía, comparecieran, yo sí creo que era deseable. Pero eso no de ninguna manera anula el proceso, ni tiene por qué afectar la decisión que tome la jueza Valoisa Martínez, porque al fin de cuentas, la jueza fue quien avaló el acuerdo de colaboración eficaz o acuerdo de pena. En el caso de ellos creo que fue acuerdo de colaboración eficaz sin pena. Hay otros casos en que es acuerdo de colaboración Solo eficaz devolución de acciones. con pena. El señor Mizrachi devolvió las acciones al Estado. Por algo se las devolvería al Estado, digo yo. ¿No? O sea, ¿por qué uno graciosamente se invierte inocentemente, como dice la defensa, va a devolver un porcentaje importante de acciones en un medio de comunicación que costó 43 millones de dólares? Sí, O sea, pero básicamente es una condena previa. Si multiplicas 43 millones, le aplicas el porcentaje, 40% a 43 millones, son 16 y pico millones. Nadie regala graciosamente, devuelve graciosamente al Estado 16 millones de dólares. Entonces yo no sé por qué se insiste en tratar de desacreditar esa parte. Es decir, a que la Fiscalía presiona a los testigos. Yo no sé si los abogados defensores les parece que es extraño que un fiscal presione a los testigos para sacar la información. Eso se da en todas partes del mundo. En Estados Unidos, Yo no los sé si acuerdos... la palabra es presión, como lo dicen ellos, No. o es llevarlos a... Y es lo mismo que hace un periodista, Pero Guido. perdóname, Flor, es que eso... Diriges las preguntas Claro. para que contesten lo que quieras que contesten. Claro. Se llama presionar, como lo Y dicen entonces ellos. decirles, oiga, colabore a cambio de beneficios, eso es normal. Eso en Estados Unidos eso se da todos los días. Pero en todos lados se da todos los días. La colaboración de los sospechosos, y si pueden, esa colaboración puede develar la trama de una organización criminal que ha cometido delitos, pues evidentemente a ese colaborador le van a dar unos beneficios. Pero pueden... ojo, es una persona que estuvo también metida en el chanchullo, obviamente. No es que son inocentes que vienen a ayudar y Sí, punto. por supuesto, Flor, Eso pero es también que hay que decirlo. por supuesto, eso, pero es que lo que pasa es que nosotros como venimos somos descendientes del pueblo caribe, de los pobladores caribes que las penas las ejecutaban en la plaza pública delante de todos como escarmiento, no terminamos de entender cómo funciona el sistema penal acusatorio y el sistema penal en general ofrece beneficios a aquellos que aporten suficiente información y evidencia para desmantelar organizaciones criminales. Y esos beneficios hay gente que los cuestiona. Eso es parte del sistema. Entonces yo la verdad es que no termino de entender. Así como no termino de entender la insistencia en tratar de evidenciar que el señor Martinelli no entregó ningún cheque ni participó directamente en ninguna... Hombre, así funciona cuando se usan testaferros y precisamente... Justamente es para eso, el testaferro, para que no salga el nombre del dueño real. Claro, y precisamente el blanqueo de capitales consiste en eso, en tratar de hacer ver una operación que en el fondo tiene un origen ilícito como si fuera lícita, utilizando un entramado societario, unas personas que no son las que están detrás dirigiendo la orquesta de la operación. Así que hasta ahí mi comentario. Vamos a ver en qué termina hoy la parte de la presentación de los alegatos de la defensa, de los demás involucrados, y a esperar a ver cuándo la jueza Valoisa Martínez toma la decisión de emitir su sentencia en este muy interesante caso que tiene que ver con corrupción pública, por supuesto, con dinero, con mal uso de los dineros públicos. Importante recalcar que es el único caso que se le sigue a Ricardo Martinelli en el que sí dan los tiempos para que la condena esté en firme y sea, en caso tal, inhabilitado para correr, porque Odebrecht, con tantos imputados, sí, difícilmente van a dar los tiempos. Sí, esa es parte de la narrativa de la defensa, ¿no? Primero decir que esto es un juicio político armado por Juan Carlos Varela. A Juan Carlos Varela le echan la culpa de todos los males del que ha tenido el presidente. Tiene culpa de muchos males, pero no de esos. El expresidente, por ejemplo, hasta de la condena de sus hijos en Estados Unidos culpan algunos al expresidente Varela. Eso no tiene nada que ver realmente
si Varela hizo o no hizo, con que hay unas evidencias, hay unos testigos, hay unos participantes en la trama que confesaron y aportaron pruebas y además devolvieron acciones al Estado. o sea, ajá. Entonces, la verdad, yo creo que hay muy fuerte evidencia como para que se tome una decisión ejemplarizante en este caso. Bueno, lo mismo decíamos y hay que resaltarlo también en el caso Pinchazos, ¿no? Que habían suficientes evidencias para que el señor Ricardo Martinelli fuera condenado. No pasó, a diferencia de ese proceso que en verdad es bien diferente, pero hay una diferencia, me parece, clave, y es que aquí la decisión la toma Valoisa Martínez, una única persona. Sí. A diferencia de allá, con 3 jueces que además fueron Cualquiera- cuestionados desde el día 1. Y cualquiera que sea la decisión, es dable a cualquiera de las partes que se sienta afectada con la decisión recurrir en interponer el recurso de apelación ante el Tribunal Superior. Y luego de que ese Tribunal Superior decida, todavía pueden las partes que se sientan insatisfechas con esa decisión del Tribunal Superior recurrir a la Corte Suprema de Justicia, a la Sala Penal de la Corte, en casación. Así que vamos a ver, hay que estar pendientes de esto, pero lo cierto es que la audiencia y la transmisión pública televisiva y en las redes de YouTube del órgano judicial y de varios otros medios ha sido muy interesante para la ciudadanía que la ha seguido. Habrá quienes no la han seguido porque no les interesa o porque no tienen tiempo, porque Pero tú también sabes, Guido, son horas ahora- laborables. No, pero ahora que lo dices, es sorprendente la cantidad de gente que se conecta a la página del órgano judicial correcto. para seguir esta audiencia. Es un número considerable entendiendo las Que es limitantes de larguísimo, YouTube además. y encima de que es largo, pero sí mantiene en un número constante de visualizaciones la página del órgano judicial. Y eso porque hay otros medios involucrados que también la están transmitiendo, pero no todos tienen la misma cantidad de visualizaciones que la página de YouTube del órgano judicial. La gente va como a la fuente y hay mucha interacción en esa página, inclusive el señor Martinelli también interactúa. Incapacitado. El señor Martínez interactúa. Y no es que está monopolizada por una sola corriente. Hay de todo ahí en ese chat Sí. de la propia página de YouTube del órgano judicial. Y mucha gente- Tremendo. y- muy distinto a otros procesos. Este ha tenido claro, mucha y más. mucha gente, estoy seguro que ustedes han tenido la experiencia de que mucha gente les pregunta, oye, ¿qué opina? Que no sé qué. O sea, mucha gente. Sí, Yo por sí, donde sí, voy sí, me sí, preguntan qué opino, qué creo que va a pasar. No, en la misma Entonces- página de YouTube te comienzan a preguntar cuando tú Sí. entras y porque se ve tu nombre, estás visualizando, Claro. y la gente comienza a preguntarte, ¿y tú qué opinas acerca de eso? Y no Sí. tiene entonces que Así es. ver qué hace. No, yo no contesto. Eso- Preferiblemente mejor no contestar, Eso, porque sí, claro, uno porque- puede ser que involucra. sea... Recuerden que termine uno involucrándose, es, ¿no? Uno es observador. uno es amo de lo que calla y esclavo de lo que No, y está bien, expresa. uno entra ahí a ver uno, no para contestar nadie. Bueno, así Y que sí, eso. sí es importante darse, si usted no lo ha hecho, pues tiene la oportunidad de hoy, aunque ya están en una fase ya prácticamente cerrándose el proceso, pero conocer de primera mano, de la voz de los protagonistas, lo que pasó, cómo se narró y toda esta historia ha sido una experiencia muy Enriquecedora. enriquecedora, sí. Se aprende muchísimo, pero eso sí, qué vergüenza. Todo lo que uno ve, de verdad da vergüenza cómo se robaron este país. No, y, Da y- vergüenza. y que funcionarios de hoy Todos los que están se vean en mencionados ese se hayan prestado espejo. para eso. Claro, funcionarios de hoy que se vean en ese espejo. Porque quizás hoy muchos están en el poder, pero no saben qué va a pasar mañana. Y prepárense cuando venga la audiencia del caso de Epa, Brecht. esa va a ser Ese sí fue la danza de histórica. millones impresionante. Histórica. Esto es el principio. Esto es un nada más de lo que abrebocas. viene, un abreboca de Sí. lo que viene. Pero igual, vergonzoso cómo se robaron este país. De la mano de lo que siempre hemos dicho, empresarios y gobierno. Vergonzoso. Porque ahora que lo dices, independientemente de los argumentos de la defensa o de la fiscalía, de que hubo movimientos extraños, de eso no hay duda. De eso no hay duda. O sea, la realidad es que si hubo movimientos extraños, hubo todo movimiento raro detrás de esa compra de un medio de comunicación, que en el momento en que se adquiere, bueno, y Guido no me dejará mentir, era uno de los medios de comunicación más prestigiosos, no solamente de Panamá, sino de todo el continente americano. Miembro fundador de la Sociedad Interamericana de Prensa. Por eso es que, insistimos, no es que se estaba comprando una tienda de abarrotes, o sea, se estaba comprando un medio de comunicación de importancia internacional.
Así es, y bueno, tengo que decir a mucha honra que el director de ese medio, en ese momento era el vicepresidente regional de la CIP, para la libertad de expresión, en la Comisión de Libertad de Expresión, que era este servidor. ¿Y te vendieron con tú y el periódico adentro? ¿Ah? ¿Te vendieron con tu periódico? Sí, bueno, cuando... Viene incluido el director. Cuando me con fui director para... incluido. Cuando me fui para TVN, entonces lo que hice fue el esfuerzo para que TVN fuera miembro de la CIP. Ahora, Así que... Guido, no, interesante es esta anécdota de Guido, y creo que lo dijiste cuando estaba comenzando el proceso. ¿Realmente tú desconocías de todo esto? ¿Te fuiste estabas de viaje en ese instante? Estaba de viaje con compañeros periodistas. Y cuando regresas, incluyendo incluyendo el subdirector de crítica, Eliezer Navarro, la directora del Siglo, el periodista Jesús Morales, eran mis compañeros, mis 3 compañeros. Cuando regresas de viaje, recibe la sorpresa. No, yo recibí la llamada allá a Israel, y ellos ya también tenían la información, porque en el desayuno, el día siguiente de esa llamada, en el hotel en Tel Aviv, donde estábamos, todos me miraron con cara y que, oye, sobre todo Eliezer Navarro, que era el subdirector de crítica también de PASA, y que, oye, ¿te enteraste? Que no sé qué. Yo sí, qué mala noticia, vamos a esperar ahora que regresemos a Panamá a ver cómo es la cosa, pero todos manejaban la información de que el que lo había comprado era Ricardo Martinelli. Totalmente. Bueno, era un secreto a voces, diríamos. Así es. Claro, no sabíamos la profundidad de los detalles de la compra. Sí sabíamos, y hablábamos específicamente de ese momento de nuestra historia, porque hay una ley que prohíbe a una misma persona que sea dueña de periódicos, de radio y de televisión. Pero estaba ocurriendo en ese momento, y no era cualquier persona, estábamos hablando y de esa ley es interesante también conocer los antecedentes, porque esa ley se expide cuando nuestros vecinos aquí del diario La Prensa tenían la intención de montar o un canal de televisión o una radioemisora. Y el gobierno del expresidente Pérez Valladares aprobó la ley en donde se prohibía eso fue esa condición de doble dueño de medio impreso y medio electrónico. 11 o 12 años antes de que se diera el incidente del 2010. 10 años antes, 12 años antes quizás fue cuando ocurrió esto. O sea que ya tenía más de 10 años de vigencia la ley. Creo que es del 97 la ley. Sí, por eso. Y estos hechos son del año 2010. Sí. O sea, que estamos hablando, sí, que tenía unos 13 años. No estamos hablando de una ley que se acababa de y ojo, que la ley establece que es prohibido, así sea por interpuesta persona. Exactamente. Claro. Entonces, bueno, aquí no hubo ni interpuesta persona. Entonces aquí, no, pues porque se usan sociedades para esto. Claro. Esa es la interpuesta persona jurídica. Quien controla a esa persona jurídica, si es la misma persona natural, eso está prohibido por ley. Y es una prohibición por la cual se ha pasado por encima desde el año 2010 a la fecha. Por eso es que en el proceso y en la audiencia se reitera acerca de la participación accionaria del expresidente Ricardo Martinelli en el medio. Pero ojo, que ayer la Fiscalía y antier también la Fiscalía reiteró acerca de cuál es la participación, según lo que la Fiscalía descubrió, la participación accionaria del señor Martinelli en los medios, sabiendo que tenía ya 2 medios de comunicación más radioemisoras. Y luego tuvo tenía una participación mayoritaria según el Ministerio Público de 60%, no una participación minoritaria, lo que le haría también violador de la ley que tiene que ver con la propiedad de los medios de comunicación, en el caso de lo que, si al final se entiende lo que la Fiscalía confirmó en medio de esta audiencia. Yo creo que esos elementos son importantes de lo que va a pasar con este caso New Business y el futuro también, porque en el medio está el futuro de este medio de comunicación, del diario El Panamá América. No nos olvidemos, que es el objeto y sujeto de toda esta audiencia. Ese fue el objetivo. Ayer alguien me escribió, me voy a reservar el nombre, cuando la defensa decía que Martinelli no tenía acciones, decía, entonces hay que declarar a EPASA como bien mostrenco, porque si nadie es el dueño, entonces es un bien mostrenco. Es un bien mostrenco. Sí, porque si Henry Mirachi devolvió sus acciones y Martinelli no tiene, entonces ¿quién es el dueño? ¿Quién es el dueño? Entonces, curiosidades. ¿Quién es el dueño entonces? Bueno, vamos a cambio y volvemos. Vamos a cambio. Se inicia ya las campañas de propuestas de los candidatos por la libre postulación y vamos a estar conversando aquí en el programa con uno de ellos, con Jorge Blois, esta mañana. Él ha mezclado el tema de la corrupción y cómo afecta en la educación. Por esa razón los invitamos,
porque creo que es un trabajo interesante que se está haciendo ya para hacer visibles las propuestas de los candidatos por la libre postulación. Ya regresamos aquí en Cuarto Poder. Continuamos aquí en Cuarto Poder y bueno, hemos sido testigos esta semana de todo el tema del proceso de New Business y bueno, y viene todavía el tema del caso de Brecht y vienen otros casos de alto perfil. Pero quizás mucha gente todavía se pregunta acerca de cómo el tema de estas denuncias por casos de corrupción impacta en el bolsillo de los panameños. Jorge Bloise, quien es precandidato a diputado por la libre postulación y que ya inició su campaña, porque ya la libre postulación comenzó su campaña de cara al cierre de las firmas el 30 de julio. Ha iniciado este proceso y trae a la mesa el tema de cómo hacerle entender a la comunidad que esa corrupción termina afectando no al bolsillo, sino la educación del panameño. Jorge, gracias por acompañarnos aquí en Cuarto Poder y vi tu campaña, así como la de muchos otros precandidatos, pero me llamó la atención la tuya porque quizás pone el dedo en la llaga en una de los grandes cuestionamientos que tenemos acerca del impacto que puede tener la corrupción en la educación del panameño. ¿Por qué decidiste hacerlo de esa manera? Y quizás nos elaboras un poco más acerca de cómo es que se mide ese efecto. Seguro. Primero, muchas gracias por la invitación. Nosotros el día de ayer iniciamos esta precampaña y tenemos 8 meses, quiero iniciar, caminando, escuchando en la comunidad. Y yo pienso que a veces los panameños y panameñas olvidamos el impacto que tiene la corrupción en nuestro país. El índice de percepción de la corrupción nos sitúa aún por debajo de la media. Los organismos internacionales hablan de entre 500 a más de 1.000 millones de dólares al año que se pierden en actos de corrupción. Y yo que he venido trabajando los últimos 7 años desde el sector educativo, no desde el ministerio, sino desde la sociedad civil, el sector académico. Porque tú eras parte de un grupo llamado Jóvenes Unidos por la Educación, ¿verdad? De Roxana Castrellón. Correcto. Ajá. Solicité una licencia cuando inicié la precampaña. Tengo una fundación, la Fundación de Educación en Progreso. He trabajado con grupos como MAPE, Aliados por la Niñez, y más de 10 a 15 organizaciones educativas en los últimos 7 años. Y me puse a hacer esta comparación, ¿no? ¿Qué pudiéramos hacer con los fondos que se roban? Una de las escuelas que se inauguró hace cerca de 2 años fue justamente en mi circuito, la Ernesto Telefebre, y yo decía, se pudiera hacer 50 escuelas como estas, con más de... ¿O qué no se ha hecho por robarse la plata? También es otra. 108 escuelas como la Ernesto Telefebre, que tiene más de 50 aulas bien equipadas, que tiene conectividad, que tiene laboratorios, que tiene gimnasio, entre muchas otras cosas, que es lo que estamos apuntando, que a nivel nacional hay. Entonces estamos hablando de más de 100 escuelas que pudiera haber con los fondos que se roban. Ahí estás cuantificando, por lo que entiendo. O sea, ¿cuántas escuelas se dejan de hacer porque se roban la plata? Exacto. Y estamos hablando, y ojo, el nivel de una escuela de más de 1.000 estudiantes, que la matrícula alcanza más de los 1.000 estudiantes y que son necesidades palpantes que hay en las comunidades. Yo en este recorrido he conocido muchas comunidades donde tienen que lastimosamente desplazarse a distancias increíbles, aún aquí en la ciudad, porque dentro de su corregimiento no hay una escuela con la capacidad, dentro de su corregimiento no hay una escuela que pueda atender a la población, sobre todo que en los últimos años ha estado migrando desde el sector particular al oficial debido a la situación económica que también viven los panameños y panameñas. Ahora bien, Jorge, ¿tú crees realmente que ese mensaje cala entre la ciudadanía? O sea, la gente ve... La gente entiende. Mira, yo siento que el panameño tal vez en lo complejo que es la vida, y ahí me pasa a mí, ¿no? A veces en las múltiples responsabilidades que uno tiene, en los múltiples compromisos, en su vida cotidiana, ha dejado a un lado el impacto que tiene la corrupción en la vida de nosotros, en nuestra calidad de vida, porque hoy ponemos sobre la mesa el tema educativo, pero es mucho más. Son la cantidad de panameños y panameñas, y tengo familiares que han muerto en manos de un seguro social que no da respuesta, de un sistema de salud que no es eficiente, de la inseguridad que está acabando con la vida de personas inocentes, entre muchos otros ejemplos que te puedo poner. Pero realmente yo siento que en el pasar de los años, con todos los escándalos que están habiendo, con un caso que estamos a punto de escuchar, cuál es el veredicto final como New Business, cada día, y gracias al trabajo también de muchos medios de comunicación, estamos viendo en los titulares la cantidad de dinero de nuestros fondos que se está yendo a eso, y la cantidad de dinero que ha dejado de invertirse en mejorar la calidad de vida de nosotros por
irse a bolsillos de ellos. Y inclusive hoy, que muchos que aspiran a la silla presidencial y otros cargos están involucrados en estos casos, por un lado. Y por el otro, cuando uno habla con las personas, y en estos últimos 8 meses, como lo hemos hecho en la búsqueda de firmas, sí hay esa preocupación del futuro. Y esa preocupación del futuro viene amarrado a justamente ese robo a las oportunidades que ha habido. Y yo creo que tal vez de manera directa, el no a la corrupción y sí a la educación, está de alguna manera u otra en el corazón y en el sentir de muchos para mí panameñas, pero que queremos poner al frente de nuestra campaña por la preocupación real. Y al final se trata de decisiones, porque mira lo que estamos viendo con el caso New Business. O sea, lo que la Fiscalía dice, y aquí se desviaron más de 30 millones de dólares para pagar un medio de comunicación, 30 millones de plata de todos. Así es. Con esos 30 millones, ¿cuántas escuelas no se pudieron haber construido? No, estamos hablando de, ahí te puedo decir que 4 escuelas con más de 50 aulas, que es el promedio que hemos hecho, y que no en todo el país se necesitan escuelas con 50 aulas bien equipadas. En muchas comunidades que también... O sea, ¿qué era más importante, construir las escuelas o comprar este medio de comunicación? No, lo que nosotros hemos visto lastimosamente, los políticos que muchas veces aspiran a llegar a los puestos es que ellos lo que buscan es llevarse esta plata sin importar el robo a las oportunidades que hacen a sus propios votantes, que luego cada 5 años van y le regalan y que lo estoy viendo todos los días, el clientelismo puro y duro, el regalo de electrodomésticos, de bonos. Nosotros, de hecho, hemos pedido la semana pasada a todas las juntas comunales una solicitud de información a las juntas comunales del Circuito 84, porque creemos importante poder corroborar lo que estamos viendo en las calles cuando caminamos. Y es una corrupción de verdad palpable. Y que tal vez la elección pasada se enfocó mucho en no la reelección y tuvo su resultado, ojo. Lastimosamente en ese camino entraron también personas cuestionables. Pero en este momento yo sí quisiera que todos estemos enfocados en no a la corrupción. Y eso va ligado a entender cuáles son las propuestas que traen los precandidatos, cuáles son las propuestas que traen y acompañado a las propuestas la historia que hay detrás del candidato, su hoja de trabajo, su hoja de vida y entender cuáles están dispuestos ya a comprometerse en temas de, por ejemplo, presentar una declaración de conflicto de interés, en poder renunciar desde ya a todos los foros y privilegios que hay, como lo he hecho. Eso es muy importante, Jorge, porque por lo general todos los candidatos tienen el discurso correcto en su campaña. En campaña. Recordemos los eslóganes de cero corrupción, entran limpios y salen millonarios, etcétera. Pero desafortunadamente muchos de ellos incurren en las mismas desviaciones de recursos públicos, de los mismos delitos que cuestionan durante la campaña. Entonces yo creo que es básico también, a propósito de educación, tratar de hacer docencia con los votantes, de que sepan, y de eso es lo que entiendo que se trata tu campaña, que sepan el costo que tiene la corrupción para ellos, pero que también aprendan a valorar el poder del voto, porque con ese voto le está endosando al candidato, al que esté apoyando, si logra ser elegido, las decisiones que van a afectar su vida. Y que eso es básico. Y que con un cálculo promedio del presupuesto durante un quinquenio, que es el periodo que tiene un presidente para gobernar, estamos hablando de más de 50 mil dólares, que valdría cada voto. Y eso es lo que hemos tratado de llevar el mensaje, no solamente cuánto cuesta el voto, sino cuántas oportunidades le han robado producto de esos actos de corrupción. Y yo cuando voy caminando a las comunidades les llevo los casos de sus representantes, de sus diputados y de sus alcaldes que en su momento han sido comprobados en estos actos. Y la gente lo sabe. La gente lo sabe, pero lastimosamente todavía tenemos muchas personas que están enfocadas únicamente en la silla presidencial. Y cuando vamos caminando, ¿pero quién es tu candidato presidencial? No tengo. Nosotros tenemos que enfocarnos en transformar, mejorar y recuperar las juntas locales y la Asamblea Nacional. En la Asamblea se aprueba el presupuesto, los nombramientos, es el control, es la fiscalización, es el papel que ha perdido la Asamblea Nacional, que Gabriel y Juan Diego han tratado de digamos, hacer esta lucha en los últimos años desde la Asamblea, pero necesitamos más voces, necesitamos más personas honestas, capaces, preparadas y comprometidas realmente desde la Asamblea Nacional para poder hacer esa lucha contra la corrupción. Tú vas con Vamos. Correcto. ¿Qué debe mejorar Vamos en este momento?
Bueno, nosotros, yo creo que para este periodo de precampaña, tal vez en nuestras campañas han sido tan orgánicas, o por lo menos puedo hablar de la mía, en la que es mi familia y mis amigos quienes me acompañan. Te puedo decir que hemos estado muy enfocados tal vez de una manera individual, pero que se ha estado mejorando los últimos meses. Hemos estado haciendo capacitaciones en conjunto, hemos estado reuniéndonos en equipo para poder hacer estrategia de lo que viene y entender, y esto es muy importante, que a nivel nacional, a pesar de que las realidades de cada comunidad es diferente, hay un sentir y una preocupación con lo que tenemos en el panorama que tenemos hoy día, pero también hay una esperanza, de alguna manera u otra, de muchos panameños y panameñas que son los que nos han firmado. Son más de 200.000 firmas que tiene todos los candidatos de la coalición Vamos, y eso demuestra que hay una ¿Pero esperanza. qué tendría que mejorar? Bueno, mejorar en este momento es el trabajo en equipo, que es lo que estamos justamente tratando de hacer. Tú te tomaste una foto con Samantha Acrish, que no es de la coalición Vamos. ¿Eso tuvo alguna consecuencia en Vamos? Bueno, el mensaje de unidad que ha tratado de llevar desde la coalición, yo sí he sido firme en que al final nuestros enemigos no están dentro de los candidatos de libre postulación principalmente, sino están en los partidos políticos, en los partidos tradicionales. Jorge, ¿tuvo una consecuencia o no? Me pidieron abstenerme, digamos, a compartir con candidatos que no son de la coalición Vamos, porque podrían mandar un mensaje erróneo, digamos, a la ciudadanía. ¿Solo fue una petición tranquila? Fue una petición verbal desde la directiva de la coalición, que quieren en este momento mandar ese mensaje de unidad que justamente te diría que quieren llevar en estos momentos. ¿Pero Pero, una unidad por Juan la libre Diego, postulación o una unidad de figuras? Porque ahora quedé con la duda acerca de... Porque en todo caso no te podrías tampoco tomar fotos con Juan Diego Vázquez. Es una unidad con los candidatos de libre postulación y, digo, Juan Diego es uno de los líderes de la coalición. En estos momentos, como te digo, fortalecer el trabajo de equipo es parte de las mejoras que se ha tenido que hacer. Y yo pues recibo con mucho oído lastimosamente las ¿Pero tú no solicitudes recibiste algún castigo, aparte de la petición verbal? Fue la petición de justamente no seguir compartiendo en espacios que realmente es en espacios de firmas en los que nos he encontrado. Y yo he sido muy claro, yo no solamente he estado al lado de Samantha, he estado al lado de Edison Brose, que tampoco es mi candidato, he estado al lado de Zulay, de Melitón, de Pau Carreira, porque Pero en la muchos lugares cena de recaudación, curiosamente, Juan Diego Vázquez no te presentó. Correcto. No sé, mira, si hay un malestar desde Juan Diego con respecto a durante el proceso de recolección de firmas, no podría responderlo yo creo que él tendría que dar una respuesta sensata. En mi cena, nosotros decidimos que al final me presentara mi mamá. Yo tuve un evento, nosotros los primeros 6, 7 meses de campaña, nosotros no recogimos ningún tipo de donación y los gastos mínimos de transporte y movilización los sufragamos con mis recursos. Yo sigo trabajando, yo no he dejado de trabajar y con eso sustentamos los primeros meses de campaña. Hicimos la cena de recaudación de fondos justamente por este periodo de campaña que se avecina y durante la cena, donde ya se me había pedido pues trabajar en esa unidad de equipo, nosotros decidimos como equipo, que al final, como te digo, es mi familia y mis amigos, que me presentara a mi mamá. Ok, y... ¿qué? No sé, le estaba preguntando. Se me olvidó. Ahora, Flor, hay un Afiando, elemento. afiando. Me quedé pensando en esto que está preguntando Flor, porque Flor ha traído a la mesa un tema clave e importante, sobre todo para la libre postulación. O sea, parece que sí hay una división en la libre postulación, ya sea independientemente del grupo en el que te encuentras. Si llegamos al extremo de que no te tomes fotos con uno o con otro, ¿no te parece que eso pudiese afectar el objetivo común que tienen ustedes? Que es realmente enviarle un mensaje A los partidos políticos para que no se siga haciendo lo que hasta ahora se ha estado haciendo. O sea, ¿qué piensas de eso? Porque creo que No, y justamente... no es bueno que eso quede en el aire. O sea, debes como aclarar ese punto. Mira, yo y aquí te tengo que hablar desde mi posición personal y como precandidato,
la unidad es entre nosotros. Y yo no veo como enemigos, y lo repito, mis enemigos no están dentro de la libre postulación precisamente. Los enemigos están en los partidos políticos tradicionales que nos han robado, que nos han quitado oportunidades y que nosotros hoy estamos buscando, voy a hablar de mi posición personal, no justamente es una campaña en contra de quienes están hoy aspirando. Pero espérate, te piden abierta y explícitamente no te tomes fotos con candidatos que no son de Vamos y tú, ¿vas a obedecer o no? Mira, lo que me piden... porque lo que dices es no son nuestros enemigos, pero te pidieron no tomarte fotos con ellos. Mi pregunta es, ¿vas a obedecer o vas a seguir tomándote fotos tomando en cuenta lo que piensas? Más que tomar, porque no es el hecho de tomarme fotos. En ese momento se habló de estar en espacios compartidos con otros precandidatos buscando firmas, que es lo que estamos haciendo en los últimos meses. No son mis enemigos. Yo, Sí, pero ¿vas a si seguir estoy, haciendo si o no? pero estoy en un lugar buscando firmas y está cualquier otro precandidato de libre postulación, no me voy a retirar del área porque claro, pero es que el otro precandidato. Es que, o sea, es que- no me voy a mantener a ahí. eso ibas. Hay un número limitado de kioscos, por ejemplo. En mi corregircuito hay 2. Así es. Y entonces si uno quiere utilizar el kiosco y hay Tengo otro precandidato que de libre estar con postulación todos. utilizando el kiosco, pues yo me quedo ahí, espero que termine o le digo turnémonos. Claro. ¿No? Civilizadamente, yo no veo nada de malo en eso. No, y eso es lo que Entonces, nos ha eso tocado hacer. es compartir espacios. No, Pregunto y es si que es en el normal. fondo, por ejemplo, he recibido varias denuncias, están los partidos políticos que están mandando también a infiltrados en la libre postulación a hacerle la vida imposible, a invalidar muchas de las firmas, porque parte de la denuncia que hemos estado presentando estos días, lo que hay detrás es gente de partidos políticos que está viendo de qué forma le invalidan las firmas a ustedes, porque cuando vemos al final no es de un grupo de Vamos o de Movin, sino gente de partidos externa a la libre postulación y que está viendo de qué manera, a través muchas veces de los kioscos, invalidar Sí. las firmas a ustedes. O sea que la pelea es mucho más grande de lo que pudiese Exacto. estar viéndose aquí. O sea, Y yo te puedo hablar también, yo obviamente he visto muchas irregularidades en el proceso de firmas y de personas que me han manifestado precisamente de que le han robado la firma. Textualmente es lo que nos dicen los ciudadanos. Yo personalmente no pido renuncias, nunca he pedido una renuncia, pero sí les señalo que hay mecanismos para hacerlo, como es el kiosco y como es el CAU. Que si quieren hacerlo, pues el procedimiento es hacia allá. La firma, cuando tú la renuncias, no la puedes volver a dar a otro candidato. Pero sí te puedo decir que en el sentir de la población, y afectó mucho los últimos meses de precampaña, justamente fue el engaño que había desde la ciudadanía con el proceso de recolección de firmas y donde el Tribunal Electoral también tuvo un papel muy ausente desde el inicio de este proceso y que bien lo dije, la democracia no se cuida el día de la elección, la democracia se tiene que cuidar desde que inicia el proceso y este proceso es desde el 15 de agosto del año pasado que somos los primeros, que somos los independientes, que estamos buscando las firmas y que sí ha habido una ausencia del tribunal en este acompañamiento y en esta ausencia a los ciudadanos. Ahorita en estos momentos, por ejemplo, he tenido algunas renuncias, yo tengo toda la base de datos de mis firmantes, cuando me acerco a donde ellos, el tribunal le está exigiendo a los jurados de mesa, a los delegados electorales, que renuncien a las firmas de los precandidatos. Me acerco al tribunal, me dicen después se enteraron, se dieron cuenta por la norma, que no es correcto, pero ya la renuncia está hecha. Entonces, ha habido falta de docencia y de acompañamiento del tribunal que en estos momentos, ya culminando el periodo de recolección de firmas el 31 de julio, esperamos que por lo menos no se siga habiendo estas irregularidades que estamos viendo. ¿Y qué opinas de la imputación al precandidato, pues, de Vamos en Chame por lo de las renuncias forzadas? Lo que sé es que desde la coalición le han dado un abogado que estará encargado del caso. No manejo a detalle el mismo. Como te digo, sobre todo ahora al inicio de la precampaña, estoy enfocado mucho en mi propia campaña y con los limitados recursos que tenemos y equipo. No he podido conocer a detalle lo del caso, pero esperaremos a ver cuál es la decisión y cuál es la sentencia que se le brinde. Yo lo que leí de la declaración de él es que de conocerse cualquier irregularidad, él renunciaría a su puesto y yo creo que es sensato, porque no podemos tener ni en Vamos, ni en cualquier otro grupo, ni en cualquier otro movimiento independiente candidatos que estén ligados a cualquier tipo de irregularidad. Bueno, vamos a un pequeño cambio. Venimos con la parte final del programa con nuestro invitado Jorge Bloise. bueno, continuamos aquí en Cuarto Poder hablando con Jorge Bloise. Ya comienzan las propuestas de parte de los precandidatos por la libre postulación y yo creo que también tú revelaste más temprano algo bien claro,
de que quizás esta campaña, a diferencia de la de 2019, es una campaña más de propuestas, ya traen algo sobre la mesa. No solamente es función de saber o identificar que hay problemas en los partidos políticos y en la forma en que se ha hecho la política hasta ahora, sino también está ok, ¿y qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Qué es lo que yo propongo para hacer las cosas diferentes en este país, ¿no? Mira, y muy alineado a eso, nosotros le hemos dicho siempre a las personas que nos apoyan, que nos firman, y durante este proceso, más allá de prometerle un país de las maravillas y prometerle que sí es mi intención cambiar la educación en este país, mi compromiso, más allá de las propuestas, mi compromiso siempre es muy claro y es atender las funciones legislativas, judiciales y administrativas que tiene todo diputado por Constitución de la República de Panamá, por un lado, y por el otro, la tarea de fiscalizar siempre a las personas que están hoy día en los puestos tomando las decisiones y que afectan directamente a la ciudadanía. Trátese desde el tema de la seguridad, agua, salud, educación. Nosotros nos hemos comprometido desde el día 1 a ser fiscalizadores constantes, a utilizar todos los espacios que tenemos. Yo pienso que en esto y sobre todo en política las sillas vacías no existen. Si no corre Jorge, corre otra persona y se queda con ese puesto. Y por eso estamos aquí, porque queremos que tiene que haber gente buena, nueva, preparada, capacitada en la Asamblea Nacional. Y para llegar a hacer los cambios que se necesitan en el país, tenemos que tener una asamblea decente, que estamos muy lejos de tenerla en estos momentos. No, independientemente de lo que tú acabas de decir es efectivo. No importa si seas por la libre postulación o por un partido político, los puestos en la política se ganan con votos. Con votos. Otra cosa, Jorge, has hecho una mención muy interesante, que no tenemos una Asamblea Nacional decente. Parte del problema es que los diputados, la mayoría de los diputados, incluyen dentro de sus planillas de la Asamblea a unos supuestos promotores deportivos y promotores comunitarios y no sé qué, y eso es mentira, esa es la clientela política que le mueve los votos en sus circuitos, básicamente, ¿no? Y entonces ahí están emplanillados activistas políticos para el tiempo de las elecciones y para, con recursos del Estado, facilitar su reelección. Porque eso es así, y eso viola directamente la Constitución y la ley. Y si visitamos la Asamblea nos damos cuenta que están vacíos, la mayoría por de los supuesto. puestos y la mayoría de los despachos. Pero, pero es que si todos los que, no caben. si todos los que están emplanillados en la Asamblea y fueran a trabajar, colapsa el edificio, incluso el nuevo, ¿no? Correcto. Incluso el nuevo con el antiguo. Los despachos están apagados. Entonces, en estos momentos. así es. Entonces, por ahí parte el arreglo del problema de decencia o de indecencia que hay en la Asamblea Nacional. Que los postulados que tú planteas son ciertos. La labor de la Asamblea es legislar y fiscalizar, básicamente, y eventualmente entra en labores judiciales, ¿no? Cuando le toca un caso como, por ejemplo, el del ex magistrado Alejandro Moncada. Pero básicamente es legislar, apoyando la gestión de políticas públicas del Ejecutivo cuando sea apoyable, y fiscalizar la labor del Ejecutivo. Y eso es lo que menos hace nuestra Asamblea. Y en eso hemos sido claros la ciudadanía, de lo que no podemos y de lo que podemos hacer, del compromiso que tenemos real de cumplir con nuestras funciones, y que sí, hay una agenda detrás de Jorge, es la agenda educativa. O sea, nosotros vamos a impulsar la educación de calidad. Yo tengo más de 7 años, reunido con diferentes asociaciones, sociedades de la sociedad civil, fundaciones, inclusive gremios magisteriales, docentes, y el compromiso es ese. Es, digamos, más allá de la función de fiscalizar, en la función de legislar, esa va a ser nuestra principal agenda, y que ya tenemos bastantes puntos sobre la mesa que estamos trabajando, que para la precampaña publicamos en nuestra página web, en la página web del tribunal, están nuestras propuestas para esta primera fase. Y ahora que entramos a esta segunda fase, nosotros estamos reuniéndonos con expertos, con más conocedores del tema y con especialistas para poder llevar cada propuesta a un proyecto de ley, y eso es lo que vamos a presentar en la oferta electoral del 2024 a todos los ciudadanos. Son los principales proyectos de ley que se van a presentar una vez llegado al cargo. Gracias, Jorge, por acompañarnos aquí en Cuarto Poder. Jorge Bloise, precandidato por la libre postulación en el circuito 8-4, San Francisco, Parque Lefebvre. Ahí tenemos la lista, Miguel Ángel. Ahí está la lista. Ahí está la lista. Sí, nosotros estamos en lista, en la lista de Vamos, está liderada por Roberto Zúñiga. Es la tercera. Estamos Cristal Balabarca, Juan Carlos Rojas y Eulogio Castillo.
Ahí está. Oye, Roberto Zúñiga tiene 2 veces y media las firmas que tienes tú. Sí, Es que es la ha lista. sido un trabajo, al final el trabajo de lista ha Ellos están sido para trabajando en apoyarnos lista. en equipo. Está trabajando. Nosotros, hemos tenido en toda la dificultad de seguir trabajando para poder sufragar los gastos de la vida cotidiana. No, y ha en sido- el trabajo y la maestría ha sido un esfuerzo y ha dedicado. sido- Bueno, pero igual ya diario estás para arriba. buscar las Claro, firmas. ha sido inteligente porque de esa forma hay más oportunidades. Sí, Así es. No, al Más final, oportunidades mejor. y en algún momento tuve ese sentimiento encontrado, pero yo sigo de tenemos que, para cambiar el sistema que queremos, tenemos que trabajar con el que tenemos y es este. Y para mí era muy difícil llegar de manera solitaria. Ahí teníamos candidatos valiosos como Ernesto Cedeño, Richard Morales, la profesora Mayra Kirten, pero que en la decisión de ir de manera solitaria era muy complejo llegar Sí. a la papeleta. Bueno, Nos Terminamos. vamos. se nos acabó el tiempo. Terminamos. El domingo, elecciones de RM. Cobertura Primaria. especial de Telemetro Cobertura Reporta. de Telemetro Reporta. Desde muy Incluyendo, temprano. incluyendo debate abierto con cobertura Dominicano. especial. Muy bien. Si usted sigue en Telemetro Radio, siga con el brunch y en RPC Televisión en CIS New Orleans. Investigación naval efectiva. Hasta el lunes.